El mundo ha visto el surgimiento y la caída de grandes imperios y a veces un resurgimiento, aunque otros parecieran desaparecer en las páginas de la historia. Créase o no, el antiguo imperio asirio existe hoy en día y está cercano a resurgir al dominio mundial nuevamente. ¿Es esto importante para usted? Más vale que lo crea, porque va a ser el poder que reemplace a los Estados Unidos de América y a las naciones de habla inglesa durante los próximos años. De hecho, la profecía bíblica revela que regirá sobre todo el mundo. ¿Cómo puedo ser tan dogmático y estar tan seguro de lo que digo? Puedo serlo porque la profecía bíblica revela que esta gente será la última superpotencia antes que retorne Jesucristo para establecer el reino de Dios en la tierra. Debemos entender estas profecías y debemos prepararnos para tiempos difíciles, al ir tomando lugar los eventos futuros para cumplir lo que Dios ha prometido. Acompáñenos. La Biblia es el libro más actualizado que pueda leer. Esta estupenda revelación de Dios nos provee con una guía práctica para la vida, nos da consejos sensatos para el matrimonio, sabiduría en las finanzas y hasta cómo relacionarnos con nuestro jefe. Toda esta sabiduría útil puede ser encontrada en la Biblia. Cómo vivir una vida cristiana es por supuesto el tema fundamental que encontrará. Pero ¿sabía que la Biblia además revela la identidad tanto de las naciones antiguas como también las modernas? Algunos países retuvieron sus nombres bíblicos, como Grecia, Libia, Egipto y Etiopía, que todavía están donde existían hace miles de años en los tiempos bíblicos, y básicamente son los mismos pueblos de hoy. Otras naciones llevan nombres que ellos se pusieron a sí mismos, que son distintos de los nombres bíblicos. Por ejemplo, la Biblia llama a la gente de Cipres Kitim, y los árabes son nombrados por su padre Ismael, como ismaelitas. La mayoría de los árabes hoy saben quién era su patriarca, y lo aceptan como que fue Ismael, el hijo de Abraham. Ahora, una de las antiguas naciones de Mesopotamia era Asiria, quienes descendieron de su padre Asur. Él es mencionado como uno de los hijos de Sem en Génesis capítulo 10, versículo 22, donde dice: los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Esto los hace a los asirios, primos de los israelitas, que descendieron de Abraham, quien nació 6 generaciones después de Arfaxad. De hecho, los asirios y los israelitas mantuvieron tiempos de guerra y agresión entre sí durante miles de años, y créase o no, este mismo pueblo ha peleado en 2 guerras mundiales en el siglo pasado. ¿Puede adivinar quiénes son los asirios hoy en día? Responderemos a esta pregunta muy pronto, porque usted puede ser un descendiente de ellos. Los asirios vivían en el área norte de la moderna nación de Irak, en la zona del río Tigris. La capital era Nínive, llamada así por el rey Ninus. Un pequeño dato de la historia es que Ninus tuvo un hijo llamado Trebeta. Cuando Ninus murió, su reina, que se llamaba Semiramis, y que era la madrastra de Trebeta, lo despreció. Así que él huyó a la parte oriental de Europa, donde estableció una ciudad conocida como Tréveris. En esta antigua ciudad alemana existe una placa en una casa rojiza donde enuncia que Tréveris es 1300 años más antigua que Roma. Los romanos dicen que su primer ciudad fue fundada en el 753 a.C., lo cual indica entonces que Tréveris fue establecida por el príncipe asirio cerca de 2000 años antes de Cristo. Esto encaja muy bien con la cronología de Trebeta, de Ninus y de Semiramis. Así que cuando los asirios dejaron su territorio, cientos de años más tarde, como mucha gente que planea emigrar, buscaron un lugar donde su propia gente se haya asentado previamente. Tal fue el caso de Tréveris y del área adyacente. Esto es lo que sucedió con Tréveris y Alemania. Los asirios se asentaron en Alemania entre el segundo siglo antes de Cristo y el segundo siglo después de Cristo. Dios usó a los asirios para castigar a los israelitas por sus perversidades y por su idolatría pagana.
En Segunda de Reyes capítulo 17, versículos 16 y 17, leemos lo siguiente: refiriéndose a Israel, y dejaron todos los mandamientos del Eterno su Dios, y se hicieron 2 becerros de fundición, también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Esto era sacrificio humano. Y practicaron la adivinación y los encantamientos, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a la ira. ¿Y cuál fue el resultado? Leamos el versículo 6. En el año 9 de Oseas, tomó el rey de Asiria a Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jalá y en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Casi todo Israel fue llevado en cautividad bajo los asirios. Durante siglos, Asiria e Israel vivieron uno al lado del otro. Los israelitas perdieron su lengua hebrea y adoptaron la lengua indogermánica. Pero el imperio asirio iría a durar poco tiempo. Y en el 612 a.C., los babilonios capturaron a Nínive, la ciudad principal, y los asirios nunca más fueron una potencia en esa región. Entre el siglo II a.C. y el tercer siglo después de Cristo, los asirios comenzaron a moverse hacia el noroeste, internándose en Europa. Ahora los israelitas transmigraron paralelamente con ellos, así que estas 2 naciones que hablaban lenguas similares se internaron en el noroeste de Europa. Los israelitas se asentaron en la costa noroeste como los anglos, los sajones y los jutos, como también hay descendientes de Israel en el norte de Francia, en Bélgica, Países Bajos y Escandinavia. Mientras que los asirios, ellos se asentaron en las llanuras aluviales, entre los ríos Rin, Elba y el Ore, como también se asentaron en Austria y pasaron a ser los alemanes de hoy en día. Los antiguos asirios, con su profesión y tendencia militar, son los modernos alemanes de hoy. Asegúrese de contactarnos para requerir una copia gratuita de Una Alemania Resurgente, un cuarto Reich. Al escribir acerca de los asirios, pasando a ser los alemanes, el diccionario clásico de William Smith dice lo siguiente: no puede haber ninguna duda de que sean una rama de la raza indogermánica, quienes junto con los celtas emigraron hacia Europa desde el Cáucaso y los países alrededor de los mares Negro y Caspio. Extraído del diccionario clásico de William Smith, de biología griega y romana. Después de arribar en la región del Rin, este pueblo asirio se unió a otras tribus y, aprovechándose de la debilidad del Imperio Romano, al irse retirando los ejércitos romanos hacia Roma, estas tribus avanzaron ocupando el vacío. Si quisiera aprender más acerca de este fascinante tema, contáctenos y requiera el artículo del resurgimiento de Alemania, la resurgiente Alemania, un cuarto Reich. Este artículo le dará más pruebas y conocimiento acerca de la gente alemana, y verá cómo Dios tiene un propósito especial para este pueblo europeo, pero no antes de que aprendan a confiar en Dios, en vez de en su propia fuerza y poder. Bienvenidos al Mundo de Mañana, donde estamos discutiendo el hecho de que la antigua gente de Asiria se encuentra hoy en las regiones de Alemania y de Austria. Hasta ahora hemos visto que el antiguo imperio de Asiria se desintegró luego de ser derrocado por Babilonia en el 607 a.C., y después comenzó varias olas de migraciones hacia Europa. La mayoría de estas migraciones tomaron lugar al mismo tiempo que el Imperio Romano se expandía en el continente, y los ejércitos romanos se enfrentaron con esta gente, a quienes ellos llamaron germanos o literalmente hombres de guerra. Es tiempo de poner a la historia y a la profecía bíblica en perspectiva. Hemos establecido los lazos históricos de los asirios con los modernos alemanes, pero ¿qué dice la Biblia acerca de los asirios? En Isaías capítulo 10 vemos una profecía detallada para los días que se aproximan, cuando Dios usará a los modernos asirios o alemanes para castigar a un pueblo rebelde. Vayamos al versículo 5. Oh Asiria, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira.
Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Estos son los israelitas, o sea, los británicos y americanos del presente, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como el lodo de las calles. ¿Quién es esta nación pérfida? Al ver todo el libro de Isaías en contexto, podemos ver que esta en realidad es la nación de Israel, y los oyentes regulares del Mundo de Mañana recordarán que la Biblia identifica a las naciones del noroeste de Europa y las naciones de habla inglesa de los Estados Unidos y Gran Bretaña, así como los otros descendientes de Israel. Eurocafé es un blog francés referente a una amplia gama de tópicos relacionados con la Unión Europea, como manifiesta. En enero 23 del 2013, ellos enunciaron lo siguiente: Alemania no quiere necesariamente asumir el liderazgo político, pero la responsabilidad ha sido forzada en ellos por su poder económico y su rol en la Unión Europea. A medida que Francia se acerca cada vez más a la parálisis económica y el Reino Unido continúa demostrando pocas ganas de su futuro rol en Europa, Alemania ha sido empujada hacia la cúspide del poder de la Unión. Puede que sea un líder involuntario, pero la historia ha demostrado que cuando Alemania es número uno, asume todo el poder que esto representa, incluyendo el poder militar. De acuerdo al libro de facto de la CIA, Alemania es la quinta potencia mundial con un producto bruto de 3.2 billones de dólares por año. Henry Kissinger, el cual nació en Baviera, dijo lo siguiente: Alemania es demasiado grande para Europa y demasiado chica para el mundo. En Jeremías capítulo 31, versículo 18, leemos que Efraín se lamentó por sus pecados. Ahora, Efraín era el primogénito heredero de Israel y debemos entender que podemos identificar a muchos de los pueblos de Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los sudafricanos de habla inglesa con Efraín. Y esto es lo que dice: Ciertamente he oído a Efraín lamentarse así. Me azotaste y castigado fui como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el eterno mi Dios. Fui avergonzado y humillado, porque llevé el oprobio de mi juventud. Y la respuesta de Dios la encontramos en el versículo 20. Dios dice: Pues desde que hablé contra él, fervientemente le he recordado. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Hasta ahora hemos visto que Dios usará a la moderna nación de Asiria, los alemanes, para castigar a su antiguo enemigo Israel, o sea, las naciones de habla inglesa. Retornemos ahora a ese capítulo de Isaías, capítulo 10, y veamos qué acontece. En el versículo 12 vemos que el orgullo de Asiria se enaltece, y en vez de admitir que Dios la ha usado para castigar a Israel, Él permite que su arrogancia se ensanche en su corazón. Dice lo siguiente: Pero acontecerá que después que el Señor hubiese acabado con toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. Veamos cómo otras traducciones enuncian este pasaje. Dice: Castigaré el fruto del corazón tenaz del rey de Asiria. Recientemente estaba leyendo un libro de dichos de personalidades famosas y noté que Adolfo Hitler hizo un comentario en el tiempo en que los alemanes invadieron a Polonia. Dirigiéndose al Reichstag, el 1 de septiembre de 1939, Hitler dijo lo siguiente: Como socialista nacional y como un soldado alemán, yo ingreso en este conflicto, y escuchemos ahora, con un corazón tenaz. Exactamente las mismas palabras que fueron usadas en Isaías para describir el corazón de los asirios, o sea, de los alemanes. Y continuó diciendo: Si alguno piensa que encaramos un momento difícil, debo pedirle que recuerde que una vez un rey prusiano se opuso a una coalición más poderosa y en 3 guerras finalmente salió vencedor porque aquel estado tenía, y escuchemos ahora, ese corazón tenaz que necesitamos en estos momentos.
¡Qué ironía! Que la expresión corazón tenaz sea usada para el orgullo militar de Asiria y de Alemania en la Biblia, y luego por Hitler 2600 años más tarde. Si usted visita el Museo de Pérgamo, en Berlín, verá en exposición artefactos e ideas de cómo eran los asirios. En el corazón del precinto cultural está este museo que contiene muchos artefactos de Babilonia y de Asiria. Las esculturas asirias en bajo relieve revelan reyes guerreros matando a leones y llevando cautivos a sus enemigos. Note la comparación del águila de doble cabeza asiria con la de Prusia, antiguo reino alemán. Ahora notemos el antiguo disco solar asirio y cómo fue usado por los nazis, y el uso de la esvástica, usado antiguamente y nuevamente en la Segunda Guerra Mundial. Una de las razones por las que la gente no conoce el origen de los alemanes es porque nuestros libros de historia se enfocan en una fracción limitada. Por más de 2000 años, los historiadores dependieron casi por completo en los escritos de los griegos y de los romanos únicamente. Heródoto, Platón y Julio César observaron la migración de estos pueblos desde una perspectiva limitada y ambigua. Así que esto lo ha hecho más complicado, pero de todos modos, una clara conexión de la migración de los asirios hacia Europa Central puede ser establecida. Los eruditos alemanes están divididos respecto al futuro del país. Algunos dicen que los dos intentos fracasados de gobernar el mundo en la Primera y Segunda Guerra Mundial no permitiría que otra guerra fuera dirigida por Alemania, pero hay otros que no están tan seguros. El Salmo 83 es una profecía muy inusual de lo que está aconteciendo ahora en las naciones modernas de Israel, o sea, los países modernos de habla inglesa y otros países europeos. Que el rey David haya podido escribir una profecía tan exacta para estos días es de hecho un testamento del poder profético de Dios. Primeramente debemos conocer las naciones mencionadas aquí. Al ir leyendo, identificaremos a las naciones por sus nombres modernos. Comenzaremos en el versículo 1 y leeremos hasta el versículo 5. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, tus aborrecedores han alzado cabeza. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, y cortémoslos de ser nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque han conspirado a una, de común acuerdo contra ti han hecho alianza. ¿Han escuchado algún líder del Medio Oriente usar frases como arrasaremos a Israel al océano o destruiremos a Israel? Y mientras tanto, se proponen fabricar una bomba atómica para llevarlo a cabo. Los árabes saben que son Ismael, y Saddam bin Laden pertenecía a una pudiente familia de Sud Arabia. Ahora, ¿quiénes son los de Edom? En los tiempos romanos eran conocidos como idumeos, y la familia del rey Herodes era de esa tribu. Una de las ciudades principales era Bosra, y hoy encontramos una ciudad en el sur de Irak llamada Basra. ¿Se movió parte de Edom a esa región? Posiblemente. Los próximos que menciona son Moab y los agarenos. El pueblo del sur del Jordán, más que seguro, son esta gente hoy en día. Otros 3 enemigos de Israel son mencionados, incluyendo a Amalek. Ahora, Amán, del libro de Esther, era un amalecita, quien quería ver muerto a todo judío durante el reino persa, pero fracasó. Los próximos son los filisteos y los de Tiro. Es muy evidente quiénes son estos hoy en día, porque todavía viven donde vivían antiguamente. Pero luego aparece el más inusual aliado de estas tribus del Medio Oriente. Escuchemos lo siguiente. Asiria también se ha juntado con ellos. Aquí tenemos al antiguo enemigo de Israel uniéndose a una confederación existente que quiere arrasar a Israel hacia el océano. Veremos a un ejército europeo dirigido por Alemania tomar control del Medio Oriente y de Jerusalén como un supuesto poder para mantener la paz. Espérese ver este tipo de escenario tomar lugar. En este momento, Alemania se encuentra en un cierto balance. Puede decidir no involucrarse en la política mundial, como lo venían haciendo desde 1945, o pueden decidir comenzar a flexionar su músculo económico y su músculo militar.
¿Qué podría cambiar este balance? Bueno, podría ser una crisis, o podría llegar a ser una serie de crisis. Puede comenzar con una dramática pérdida del poder e influencia americano, un colapso del dólar de las proporciones de 1929, o una pestilencia pandémica, o una parálisis constitucional del gobierno de los Estados Unidos. Todo esto puede conspirar a que ocurra un cambio global de poder. Sea lo que fuera, sabemos que Alemania, sin lugar a dudas, va a jugar un rol vital en el futuro. Pero ¿cuál es el futuro de Alemania a largo plazo? Tenemos buenas noticias para esta talentosa nación. La profecía de hecho revela que cuando Jesucristo retorne para establecer el gobierno de Dios en la tierra, utilizará 3 grandes naciones. Vayamos a Isaías 19, comenzando en el versículo 24 al 25. En aquel tiempo, Israel será uno entre 3, con Egipto y con Asiria. Será bendición en medio de la tierra, porque el Dios de los ejércitos los bendecirá diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. ¡Qué gran final para el pueblo de Alemania! Dios no odia a los alemanes, Él los ama, y así como Israel debe ser castigado, Alemania también lo será. Como dijo Shakespeare, al buen fin no hay mal principio. Nuevamente, requiera su copia gratuita del Resurgimiento de Alemania, un cuarto Reich. Contáctese con nosotros o requiéralo en mundomañana.org y obtenga la respuesta a esta pregunta. Y asegúrese de encontrarnos la próxima semana. Roderick Meredith y Richard Ames nos traerán las buenas noticias del mundo de mañana. Wallace Smith y yo también le traeremos información que le ayudará a comprender su Biblia. Hasta entonces, queridos amigos.